Muy buenas tardes, muchísimas gracias por estar una vez más. Y bueno, hoy nos juntamos un poco con la excusa de hablar un poco de la astrología y sobre todo de posicionarnos, de darnos cuenta cuál es el presente de la astrología, cómo está, cuál es el panorama de la actualidad, para qué nos sirve hoy por hoy la astrología, ¿no? En primer lugar hay que hacer un poco de historia, es imposible no hacerla con la astrología, ya que desde que comenzó la historia de los seres humanos sobre la Tierra, nuestro interés por la observación de los cuerpos celestes ha estado presente desde siempre. De hecho, los primeros registros que tenemos escritos son las tablitas, las famosas tablillas sumerias con la escritura cuneiforme, y las primeras tablas escritas ya están revelando observaciones celestes. O sea que una de las primeras cosas que los seres humanos, ni bien inventamos la escritura, consideramos que eran muy importantes de quedar registradas, eran los movimientos de los cuerpos celestes. Por lo tanto, la historia de la astrología es la historia de la humanidad, ha estado con nosotros desde siempre, nuestro interés por observar los fenómenos celestes y las correlaciones que estos fenómenos celestes tenían sobre la Tierra. Los primeros ámbitos donde hemos visto la aplicación de esto, por supuesto, fue en la agricultura, ¿no? Como todo agricultor sabe, no sirve plantar cualquier semilla en cualquier época del año, ¿no? Hay que hacer las cosas en un momento preciso para obtener cosecha, ¿no? Quiere decir que correlacionamos las observaciones que vemos de los cuerpos celestes en el cielo con determinadas actividades o cosas que pasan en la Tierra. Por lo tanto, es esta característica que está desde el principio de los seres humanos sobre la Tierra, esta observación y esta correlación de los fenómenos celestes con los fenómenos terrestres. Como les decía, la historia de la astrología es realmente extensísima y tenemos muchísimas bibliografías, muchísimos libros y muchísimos puntos de vista que a lo largo de todos estos milenios de historia los astrólogos han ido volcando. Hay muchísimos libros y muchísimas fuentes de conocimiento que se han perdido en los avatares de la historia. La Edad Media fue una época muy dura para la astrología, los astrólogos, la astrología era perseguida, un poco con una doble moral, porque se perseguía a los astrólogos, pero una vez que los encontraban y los juzgaban, no quemaban sus libros, sino que se los llevaban al Vaticano, ¿no? Una de las cosas que la gente no sabe es que la biblioteca más grande del mundo de libros astrológicos está en el Vaticano, que fueron los que incautaron en la Edad Media, ¿no? Lamentablemente no tenemos una lista, no sabemos qué libros hay metidos ahí adentro y no nos dejan consultarlos tampoco, ¿no? Pero el interés por la astrología ha sido muy, muy grande. Hemos visto cosas increíbles a lo largo de la historia, como por ejemplo papas que persiguieron a la astrología, pero que sin embargo eran astrólogos. Hubo, por lo menos que sepamos, 3 papas en la historia del cristianismo que fueron practicantes de la astrología en secreto, por supuesto, ¿no? Entonces, es una cantidad de información la que tenemos muy grande. Pero, evidentemente, como en cualquier disciplina del conocimiento, en cada época de la historia, los que investigaban estos temas y escribían sobre esto, lo hacían desde su particular estado de conciencia. Por supuesto, esto hay que comprenderlo. De la misma manera que nosotros, hoy por hoy, cuando hacemos un escrito, editamos un libro y demás, lo hacemos desde el estado desde la época en que nos ha tocado nacer, el cúmulo de conocimientos y de valores sociales que hemos recibido desde que nacimos, ¿verdad? Por lo tanto, no es absolutamente trasladable la información, el enorme cuerpo de información que hay de la astrología. Podemos estudiar y leer textos antiguos, pero siempre con la salvedad de comprender que esto fue escrito en el siglo IV, en el siglo IX, y que el consciente colectivo ha cambiado. Por lo tanto, tenemos que reinterpretar esos textos que están repletos de información muy válida y muy importante, pero hay que reinterpretarlos a la luz de nuestro estado de conciencia de la humanidad del siglo XXI, ¿verdad? Bien, una de las primeras
De las primeras observaciones que la gente en general tiene de la astrología, es una observación un poco errónea que está sustentada en una idea que parte de la observación cotidiana de la naturaleza. En la naturaleza, la cosa cotidiana, rige la ley de la causa y el efecto, ¿no? Entonces, todo efecto que vemos está originado por una causa, ¿verdad? Y a toda causa le sobreviene luego un efecto. Esto es una cosa básica. Entonces, si yo empujo la silla se cae, ¿no? La causa es el empujar la silla y el efecto es que se caiga. Esto lo vemos en la vida cotidiana, en el cotidiano. O sea que, desde nuestro punto de vista, muchas cosas en el mundo funcionan bajo esta premisa: causa y efecto. Algo opera una causa y esto ocasiona un efecto. Ahora bien, esta observación, si bien es absolutamente clara en nuestra vida cotidiana, en nuestro mundo de todos los días, nos lleva a pensar que la astrología funciona bajo el mismo concepto, de la causa y del efecto. Entonces partimos con una concepción errónea de que algo sucede en el cielo que provoca que a mí me pase determinada cosa en la tierra, ¿no? Este es un poco el paradigma de la causa y el efecto. Entonces, tal planeta hace tal movimiento y a mí me pasa tal cosa. El planeta sería la causa y el efecto es el que yo percibo. Bien, esta forma de ver el mundo ha imperado durante gran parte de nuestra historia y, lamentablemente, en cuanto a la astrología, todavía sigue este punto de vista contaminando la percepción cotidiana del público en general, ¿no? Hay una cuestión que es aún más compleja, que en los asuntos de la vida humana operan otro tipo de relaciones de los eventos que no son la causa y el efecto. Y es el tema de la sincronicidad. Dos hechos pueden estar unidos entre sí porque uno es la causa del otro, o pueden estar unidos entre sí sin ser uno la causa del otro. Y lo que los une es un hecho sincrónico. Vamos a poner un ejemplo. Todos nosotros hemos tenido muchas veces la experiencia de despertarnos una mañana y acordarnos de alguien que hace 20 años que no vemos. Y nunca nos acordamos de esa persona, pero ese día no sabemos por qué, no nos podemos sacar de la cabeza su cara, ¿no? Y a lo mejor esa misma tarde damos vuelta a una esquina y nos encontramos con esa persona, ¿no? O sacamos un ticket del metro y nos fijamos en el ticket y termina en el número 28. Vamos al gimnasio y nos toca por casualidad la taquilla número 28. Y llego tarde a mi casa y cuando entro a mi casa miro el reloj y son 28, ¿no? Es como si el número 28 me estuviese persiguiendo, ¿no? Estas experiencias que todos hemos tenido, lo que están revelando es una forma de vinculación entre dos hechos que no es por causa y efecto, ya que en ninguno de todos esos casos en que aparece el 28 en mi vida nunca aparece por efecto anterior, no tiene nada que ver el ticket del metro con el número de la taquilla ni con la hora, ¿no? Pero sin embargo yo noto que todo eso está vinculado, que apunta a una dirección. Generalmente pensamos que tiene un significado oculto. El 28 me están tratando de decir algo, ¿no? Esas sensaciones que tenemos se deben a que todos esos hechos son hechos sincrónicos. Por definición, un hecho sincrónico son dos hechos que no están vinculados, pero que sin embargo apuntan en una dirección común. La sincronicidad es un efecto que describió el Dr. Jung, el gran psicoanalista suizo, para hablar de los procesos psíquicos. Que funciona, es una ley mediante la cual funcionan todos nuestros procesos psíquicos. Y esta misma ley es la que sustenta a la astrología. Las cosas que pasan en mi vida no suceden porque en el cielo estén pasando determinadas cosas. No funciona por causa y efecto, funciona por sincronicidad. ¿Qué significa esto? Que yo, observando determinadas cosas del cielo, puedo darme cuenta que como funcionan en el cielo, también funcionan en mí. Puedo usar los símbolos astrológicos como símbolos. Y esto es un tema fundamental. La astrología es una disciplina simbólica.
nosotros utilizamos símbolos todo el tiempo. Por lo tanto, la simbología astrológica nos lleva a poder, de alguna manera, conceptualizar cosas que son muy grandes y muy difíciles de ver. Entonces, en mi vida suceden determinadas cosas, no porque en el cielo estén pasando determinadas otras. La causa no está en el cielo. Las fuerzas que mueven a las cosas en el cielo también mueven a las cosas en la tierra. Entonces utilizo la mirada del cielo para poder ver más claramente los procesos que pasan en el interior del ser humano. Un ejemplo muy claro de esto y que ejemplifica a la perfección esto es una radiografía. Imagínense que una persona se quiebra un brazo y va al hospital y le hacen una placa radiográfica y entonces el radiólogo o el médico mira la placa y dice, es verdad, usted tiene un hueso quebrado. Fíjese, y te lo muestra en la radiografía, ¿no? Este es el hueso y aquí está separado, esta es la quebradura, ¿no? Y entonces uno podría pensar, entonces me duele el brazo por eso. Claro, entonces alguien podría decir, bueno, tomemos un poco de Tipex y reparemos esto en la placa, ¿no? Pero eso no va a hacer que se cure mi hueso, porque la causa de mi dolor no es la radiografía. La causa de mi dolor está adentro de mi brazo. La radiografía me sirve como un símbolo de lo que está pasando adentro de mi brazo. Entonces, mi vida no funciona como funciona porque mi carta natal es de determinada manera. No. La carta natal es un símbolo de de cosas que pasan dentro mío. Entonces, observamos la carta para poder ver dentro del ser humano. Pero la carta o la posición de los planetas no son la causa de que a mí me pasen determinadas cosas. Es el símbolo de lo que yo soy. Entonces, esto es muy importante, no es solo conceptual, ¿no? Lamentablemente, en el conocimiento popular de la astrología está muy impregnada la idea de causa y efecto. Entonces, es este planeta el que me hace tal cosa, es este signo el que me hace tal cosa. Nadie me hace nada. Todo eso que aparece en la carta natal es un símbolo de una configuración interior. Entonces, visto desde este punto de vista, es tremendamente útil el sistema simbólico de la astrología porque nos permite, al igual que los rayos X, echar una mirada a lugares donde no se ve muy claramente. Poder mirar a donde no se ve habitualmente. Entonces, este es un poco el gran tema y cómo en el siglo XXI trabajamos con la astrología. Todos los conocimientos tradicionales, históricos de la astrología, a partir de los avances, indiscutibles avances en el conocimiento de la psicología de los seres humanos que hemos visto en el siglo XX, con el desarrollo de la psicología profunda, del psicoanálisis, de la neurociencia, todos los desarrollos psicológicos que hemos tenido en los últimos 100 años nos han dado muchísimas herramientas para reinterpretar los saberes astrológicos tradicionales. Un poco el primero en hacer esto fue el Dr. Jung. Jung es el autor de una frase que a todos los astrólogos les gusta mucho repetir, Jung dijo que la astrología es la síntesis de todo el conocimiento psicológico de la antigüedad, ¿no? Una frase muy importante, es una declaración muy importante y es así, ¿no? Porque como disciplina simbólica que es, estos símbolos han recibido la proyección de todos los seres humanos de la historia, por lo tanto han operado como un registro de las pasiones o las fuerzas que todos los seres humanos hemos experimentado desde siempre, ¿no? Entonces, visto desde este punto de vista, nos acerca a la astrología a la época moderna. Entendemos la astrología como un mapa, como un plano de manifestación interior que nos permite conocernos a nosotros mismos, saber cuáles son nuestras partes, cómo son, descubrir cuáles son, nuestras características personales y también nos ayuda a echar luz sobre cuáles son nuestros bloqueos, nuestras problemáticas, nuestros
nuestros puntos candentes de siempre, de toda la vida, ¿no? Nos permite adentrarnos muchísimo más en quiénes somos nosotros. Y esto es tremendamente importante, porque habitualmente, bueno, vivimos en una sociedad del siglo XXI donde nuestra principal obsesión es el éxito y la realización, ¿no? Todo el mundo quiere sentirse realizado, todo el mundo quiere sentirse absolutamente realizado en la mayor cantidad de los campos posibles. Entonces, esta obsesión que tenemos, esta compulsión hacia el éxito y la realización, tiene como requisito fundamental el autoconocimiento. Porque no se puede realizar algo que no se conoce. Es tan simple como esto. Entonces, yo pongo este ejemplo muchas veces, cuando alguien me dice, estamos en algún sitio público, me dice, me siento mal, ¿no? Yo pregunto, bueno, ¿qué te pasa? ¿No? ¿Por qué? Porque depende qué es lo que te pase, le encontraremos una solución, ¿no? Si tienes frío, te presto un abrigo, si tienes hambre, pedimos algo de comer, si tienes sed, pedimos algo de beber, ¿no? Pero si una persona te contesta, no sé, ¿qué te pasa? No sé. Entonces ya no sabemos no sé qué hacer, no sé si pedir algo de beber, de comer, abrigo, si nos tenemos que ir, no sé, ¿no? Entonces no se puede satisfacer algo que no se conoce, no se puede realizar algo que no se conoce. Entonces esto que es básico, solemos olvidarlo mucho. Y entonces entramos todos en una obsesión, en una carrera muy loca por encontrar realización en nuestra vida, pero no sabemos dónde buscarla. Porque no sabemos quiénes somos, no sabemos qué es lo que a mí me va a hacer sentir realizado. Es por eso que para cualquier proceso de realización es absolutamente imprescindible e indiscutible la necesidad imperiosa del autoconocimiento. ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿Qué soy? ¿De qué estoy hecho? ¿Y qué es aquello que necesito y quiero realizar? Este proceso de desarrollo de quién soy y de la realización de aquello que uno es lo que el Dr. Jung le llamaba el proceso de individuación, que es el proceso mediante el cual una persona se transforma en un individuo por derecho propio, habiendo conocido e integrado todas y cada una de sus partes. Esto, por supuesto, se dice más rápido de lo que se hace. Según Jung, nos lleva toda la vida este proceso de individuación, y es un proceso que tiene como herramienta fundamental y permanente el autoconocimiento. Preguntarnos e investigar quiénes somos. Para esto, la astrología es una disciplina maravillosa, ¿no? Una de las principales, de los primeros efectos que una persona siente cuando conecta con una interpretación astrológica bien hecha, es una sensación de orden. La astrología ayuda a ordenar el caos. Cada uno de nosotros se percibe a sí mismo como un conjunto de muchas cosas, muchas fuerzas que se desatan dentro de uno, y muchas veces uno las experimenta de una manera caótica, de una forma sin claridad, sin poder objetivar acerca de cuáles son nuestros propios contenidos, ¿no? Entonces uno es una maraña de situaciones, de emociones, de pensamientos, ¿no? Entonces a todo eso es a lo que le llamamos yo, a ese caos, ¿no? A ese caos de fuerzas, emociones, pensamientos, pulsiones. La astrología, como disciplina simbólica que es, tiene el enormísimo poder de poner orden en nuestra propia psicología. Los símbolos nos permiten vincularnos con cosas que son enormemente grandes e imposibles de asir. Un símbolo nos permite conectarnos con esto. Esto lo sabemos, ¿no? Un arquetipo, por definición, es infinitamente grande e inaccesible para la conciencia individual, ¿no? ¿Por qué? Y porque la conciencia individual es un receptáculo individual, muy pequeño. Y un arquetipo, por definición, es una estructura compuesta por las experiencias de millones y millones de seres antes que yo. Por lo tanto, por una cuestión de tamaño, no entra. No puedo recoger la totalidad de un arquetipo dentro de la conciencia individual. Y es para eso que la psique utiliza los símbolos, ¿no? Por ejemplo, si pensamos en Dios como un arquetipo, concebir
completamente la idea de Dios para un ser humano, traer a Dios por completo a mi vida, suele ser muy complicado para la gente. Entonces todos los seres humanos desde el principio de los tiempos, ¿qué utilizamos? Utilizamos símbolos religiosos. Entonces, por ejemplo, cogemos para la tradición cristiana, cogemos el rosario, rezamos el rosario, cogemos un objeto o algo que sea un símbolo del Dios o de mi religión. Entonces, a través del símbolo nos conectamos con el arquetipo. Podemos acceder, vincularnos con algo que estructuralmente nos supera, porque es demasiado grande para nosotros, pero podemos de alguna manera asirlo a través de los símbolos. Esta es la disciplina, este es el funcionamiento simbólico de la psique del ser humano. Así somos, no nos inventamos nada, esta es una forma de nuestra naturaleza. Por lo tanto, la astrología como disciplina simbólica, que estamos todo el tiempo vinculándonos con símbolos que nos relacionan con arquetipos interiores. Por lo tanto, el solo hecho de pasarse un tiempo estudiando símbolos de partes de uno favorece enormemente nuestro autoconocimiento y la evolución de nuestra conciencia. De maneras que no pueden ser reemplazadas, ¿no? A veces creemos que un acercamiento intelectual a las cosas, intelectualizar algo no es lo mismo que integrarlo, que vivirlo, ¿no? Podemos saber mucho de un tema, pero sin embargo no vivirlo en nuestra propia existencia. Por lo tanto, un acercamiento mental no es lo que nos hará evolucionar, sino el autoconocimiento que se deviene de una mirada interna, de preguntarnos quiénes somos nosotros y qué partes tenemos, ¿no? Podremos hablar muchísimo acerca de los símbolos astrológicos, de los planetas, de Marte como representante y símbolo de la agresividad natural básica, de Mercurio como el planeta de la comunicación y de la mente y de la superación de las dualidades del mundo. Podemos pensar en el planeta Venus como un símbolo maravilloso de la dinámica del deseo y la dinámica de la pulsión. Podemos pensar en el Sol como un gran símbolo del desarrollo de nuestra conciencia individual. O sea, todos los planetas, todas las casas y los demás símbolos astrológicos lo que están haciendo es representando, simbolizando partes de nosotros mismos. Por lo tanto, el estudio de la carta natal no es otra cosa que el estudio de uno mismo. Siempre es importante aclarar esto, que uno puede estudiar cosas, disciplinas, que no te cambien la vida, que no cambien tu percepción de ti mismo, ¿no? Aunque en última instancia, si uno estudia profundamente algo, dicen que todas las ciencias son hijas de la filosofía, ¿no? Todas deberían reportar sus avances al mundo, a la visión filosófica que el ser humano tiene del mundo, ¿eh? Por lo tanto, el trabajo con los símbolos astrológicos va generando en uno un crecimiento muy, muy grande, el desarrollo de un estado de conciencia realmente muy importante. La astrología es el estudio del ser humano y los astrólogos empezamos por la primera carta que empezamos estudiando, evidentemente es la nuestra, es la que nos va a permitir, nos va a habilitar a poder meternos y a estudiar, ¿no?, las configuraciones de otra persona. Bien, en los últimos 50 años aparece dentro de las escuelas de astrología, aparecen un nuevo tipo de público que no son los astrólogos tradicionales. Vemos cómo aparecen personas dedicadas a todo tipo de disciplinas terapéuticas. Entonces hoy por hoy hay muchísimos psicólogos, hay médicos, hay osteópatas. Bueno, yo tengo alumnos que son terapeutas florales, que son médicos, psicólogos de todo tipo, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque la astrología, entendida desde esta manera, está siendo bien recibida por otras disciplinas terapéuticas, como un método poderoso de diagnóstico para saber qué está pasando o cuáles son las estructuras psíquicas de una persona. Por lo tanto, la astrología está siendo de alguna manera estudiada por una nueva generación, ya desde hace
20 años de profesionales que no solo, que ya trascienden el deseo de que quiero saber qué va a pasar, ¿no?, en mi vida, sino que se utiliza la herramienta astrológica para sustentar y poder saber mucho más acerca del padecimiento de alguien que sufre, para poder ayudarlo de mejor manera, ¿no? Entonces, esto es un gran cambio, porque hasta ahora, hasta hace unos años, la astrología siempre pertenecía o estaba siempre arrinconada dentro de las ciencias ocultas, ¿no? Y entonces había una poca permeabilidad desde otros ámbitos del conocimiento humano, ¿no? Hoy por hoy esto se está abriendo muchísimo a partir de los trabajos de Jung y a partir de la escuela inglesa, la escuela que funda Liz Green, que es una famosísima astróloga, que es un poco la que comienza formalmente con la reinterpretación de los saberes tradicionales de la astrología a la luz de la psicología moderna, ¿no? Entonces, tenemos esto está pasando ahora mismo en el saber astrológico. La astrología está incrustándose en otras áreas, o sea, otros profesionales están viendo la enorme utilidad que es la astrología como una herramienta de conocimiento, tanto sea para guiar los propios procesos de uno, como para ayudar en la consulta astrológica al consultante o en la aplicación de los saberes astrológicos para otro tipo de terapias, ¿no? Entonces, para observar cómo funciona o qué es lo que está pasando en la psicología profunda de una persona. Por lo tanto, se revela como una herramienta muy poderosa, tremendamente poderosa, ¿no? No solamente es lo que la persona dice, sino que hay otra fuente de información más, que es la carta natal, y que es una fuente de información bien leída, muy pero muy profunda, y muy, muy abarcativa. Entonces este es el nuevo panorama, la nueva escena, digamos, en esta época, en este siglo XXI, que tenemos, donde la astrología deja de ser una cosa oculta, para los que quieren saber lo que va a pasar, como algo, ¿no? Y empieza a entrar dentro de la sociedad y empieza a entrar dentro de muchas disciplinas terapéuticas para beneficio de todos nosotros, ¿no? Entonces, este es un poco por dónde están las cosas ahora, en este momento, en el mundo de la astrología. El interés por los sucesos, ¿no? Antes se pensaba la astrología exclusivamente como que me iba a decir cuándo iban a pasar determinadas cosas en mi vida, ¿no? Por supuesto que es muy larga y muy rica la tradición astrológica de la astrología predictiva, y por supuesto que es digna de ser estudiada y practicada, ¿no? Pero tenemos esta nueva interpretación, este nuevo anclaje que la astrología tiene hoy por hoy en el siglo XXI como una herramienta de autoconocimiento y una herramienta de sanación y de guía en el proceso de conocerse a uno mismo, ¿no? En ese proceso maravilloso que no termina nunca, ¿no? Claro que sí, claro que sí. En este sentido, es importante darse cuenta que una interpretación más realista y más moderna y más práctica, este acercamiento práctico que la astrología tiene al consultante, es fundamental, ¿no? En otras épocas, el astrólogo era una persona extraña, rara, ¿no? Que hablaba raro, ¿no? Y entonces tú ibas a consultarlo, era como el oráculo, ¿no? Entonces decía cosas raras que la mayoría de la gente no entendía y se iban con la sensación de que me habían dicho no sé qué cosa. Bueno, esa imagen oracular del astrólogo, por supuesto, ha quedado en la historia, ¿no? Hoy por hoy la astrología está mucho más cercana. El consultante no tiene por qué hacer un esfuerzo para entender al astrólogo, el que tiene que hacer un esfuerzo por hacerse entender es el astrólogo, ¿no? Tenemos el milagro de las tecnologías, de las redes sociales y de Internet, que ha ayudado a difundir muchísimo al mundo astrológico y ha ayudado a conectar a mucha gente interesada en este tema. Pero bueno, lamentablemente, como suele pasar en la historia de los seres humanos, cuando inventamos una tecnología, los primeros usos que hacemos de esta tecnología son un poco cuestionables. Con el tiempo aprendemos, ¿no?, a matizarlo, ¿no? Entonces, a veces en el universo
astrológico se ve mucho interés de las personas, pero que no pasan determinada profundidad en el estudio. Entonces hay mucha gente que va por ahí repitiendo cosas, ¿no?, que leen en un libro o en una publicación, ¿no? Y entonces, bueno, van con una cantidad de ideas preconcebidas y erróneas, ¿no? Entonces, como toda disciplina, para que sea realmente poderosa y para que sea cierta, tenemos que dedicarle una profundidad en el estudio, ¿no? Porque simplemente aprendiendo o repitiendo una serie de frases que uno escucha por ahí o que se leen por ahí, la astrología tiene mucho más para darnos que esto, ¿no? Entonces, lo mismo sucede con la medicina, ¿no? Cuando recién empezó Internet, todo el mundo se formaban grupos de salud, ¿no? Los llaman grupos de salud. Entonces todo el mundo tenía un síntoma y lo ponía por el grupo, ¿no? Me duele tal cosa, a ver qué me dice el grupo. Entonces cada uno decía algo distinto, ¿no? Claro. Pero evidentemente en los asuntos de la salud vamos al médico, ¿verdad? No creemos lo que un grupo de Facebook de 200 personas dicen acerca de nuestros síntomas, ¿verdad? Consultamos a un profesional. Entonces, lamentablemente en el mundo de Internet hay mucha gente que dice muchas cosas y que, bueno, deberíamos filtrarlo un poco más, ¿no? Como dice un amigo mío, Internet es la biblioteca más grande del mundo, el problema es que no tiene bibliotecario. El bibliotecario debe ser uno mismo, ¿no? Entonces, sí, porque bueno, podemos terminar creyendo que sabemos determinadas cosas y realmente lo que hacemos es repetir sin entender muchas cosas. Entonces, pero sin duda con el tiempo yo estoy lleno de esperanza de que con el tiempo aprenderemos y le daremos usos más correctos y seguramente con el tiempo profundizaremos, ¿no? que tanta falta hace. Es muy interesante también las distintas ramas que la astrología el estudio de la astrología se puede avanzar, ¿no? La astrología médica, la astrología de la salud, la astrología de la psique, ¿no? Para la astrología psicológica, utilizar la astrología para, bueno, el entendimiento del padecimiento humano y, por supuesto, apuntando a una búsqueda de sanación, ¿no? Pero también existen otras vías, otras formas de expresión del trabajo astrológico. Es muy común en Estados Unidos y en otros países de Europa la utilización de la astrología en procesos de selección de personal, cuando se están seleccionando para determinados puestos empresariales. En muchos sitios se utiliza la carta natal de los candidatos para hacer un análisis de cuál es el perfil más recomendable para cubrir el puesto. También se puede trabajar en temas de pareja, tanto sean terapeutas de pareja como en relaciones, el análisis de las relaciones, tanto sea de pareja como de otros tipos. Entonces, en las terapias vinculares se puede utilizar muchísimo. Y por supuesto, hay muchas aplicaciones. Existe la astrología de las finanzas, entonces hay astrólogos que se encargan de estudiar los vaivenes de las bolsas de valores para ver qué inversiones se pueden hacer, qué inversiones no. Existe también, hay muchas ramas de estudio de la astrología, puede ser la astrología mundana, donde se estudian los destinos de los países a través de la carta natal de los países. Podemos entender los procesos, las crisis, los procesos de cambio, la política y todos los aconteceres que le pueda suceder a un país. La astrología estudia la carta natal de los países y el destino colectivo de todos los países. Por lo tanto, realmente las ramificaciones, uno puede estudiar astrológicamente muchísimas cosas del devenir de los seres humanos sobre la Tierra. Podemos estudiar muchísimas cosas desde el punto de vista astrológico. Y gracias al cielo, bueno, mucha gente se interesa por estas ramas de la astrología y están habiendo trabajos interesantes en estos sentidos, ¿no? Entonces es un campo muy amplio, la verdad, tremendamente amplio. Pero yo una de las primeras cosas que siempre digo es que no es tan importante que uno decida o no dedicarse profesionalmente a la astrología. La astrología tiene un beneficio insoslayable, que es
que es una herramienta que propicia el conocimiento de quién soy, ¿no? Después si lo voy a utilizar con otras personas, si no, eso es otra cuestión. Pero es un proceso de desarrollo de la propia individualidad como yo realmente no conozco otro, ¿no? Y tenemos, bueno, ahora mismo muchísimo material con todo este advenimiento de las comunicaciones, ahora es mucho más fácil, tenemos acceso a más cantidad de información y a otros métodos de estudio, ¿no? Antiguamente había que estar con un maestro presencialmente, hoy tenemos muchos sistemas para estudiar a distancia, online, hay muchas formas que puede acercarnos este conocimiento maravilloso a nuestra vida, ¿no? Y a partir de aquí, bueno, propiciar el desarrollo consciente de quién es uno, ¿no? Es realmente muy significativo el efecto de orden y de desarrollo de la conciencia que tiene. Yo tengo el placer y la enorme responsabilidad de hace muchos años de formar a astrólogos y es realmente muy notable cómo con el paso del avance de sus estudios ves cómo va habiendo un movimiento hacia la conciencia, hacia la concientización de quién es uno, de las cosas que pasan, de por qué pasan, y por supuesto de herramientas para trabajar con estos temas, ¿no? Así que siempre es muy agradable ver cómo esto opera un cambio muy positivo en las personas, ¿no? Un cambio que es realmente muy notable, por otro lado, ¿no? Muy notable. ¿Alguna cuestión, alguna pregunta, algo que haya dicho y que no haya quedado claro? Yo, por ejemplo, lo veo en el día que ha hecho el curso, que ha hecho la carrera de astrología conmigo. Sí, sí. Y veo cómo su vida se transformó y cómo eventos graves que han acontecido, ella los ha sabido manejar con mucha sabiduría. Siempre guiada por sus conocimientos de astrología. Claro. Llevándonos desde el psiquismo, bajando a la célula de manera inmediata. Claro. De manera inmediata. Y eso ahorra mucho sufrimiento. Mucho desgaste. Sí. El proceso al final va a ser el mismo, pero esto es mucho más rápido y más efectivo. Yo lo he visto en ella. Claro. Realmente. Sí, es imposible no recordarme a mí mismo la primera vez que entré a un curso de astrología y la sensación con la que me fui, ¿no? Al salir, la experiencia de que uno no es un caos, que hay un orden y existe forma de comprender el orden en el que uno está involucrado, ¿no? Entonces es muy interesante. Llamativo, ¿eh? Claro, sobre todo con esta nueva visión que no es fatalista, ¿no? No es que a mí me pasan cosas porque en el cielo pasan determinadas otras, ¿no? Es decir, esta forma de ver esta cuestión nos devuelve protagonismo, nos devuelve responsabilidad sobre nosotros mismos. Exactamente, aquellas cosas que están simbolizadas en la carta justamente son esas, están simbolizadas en la carta, pero viven adentro mío. Por lo tanto, me regalan un mapa maravilloso para encontrar todo eso dentro mío, ¿no? Y es tan importante una cosa, lo que decía hace un momento, que el requisito de la realización es el autoconocimiento. Si no sé quién soy, no sé dónde está mi realización. Esto parece una tontería, pero solemos olvidarlo. Estamos demasiado preocupados por realizarnos en la vida y no entendemos que el requisito para esa realización es, antes que nada, autoconocerse, saber quién es uno y saber, por lo tanto, dónde está mi realización, cuáles son las facultades o los dones que traigo, que van a colaborar para mi realización, y también la comprensión y el entendimiento de cuáles son las dificultades, cuáles son los hándicaps negativos que tengo que me alejan de mi realización, ¿no? A partir de esto se abre delante nuestro el poder, lo que decías tú, ¿no? Vuelve el poder a tu vida, ¿no? Y esto es muy importante porque es este punto de vista es el que genera
este empoderamiento, lo que nos da herramientas para trabajar con nosotros mismos. De la otra forma, pensando que todo en mi vida sucede porque en el cielo pasa determinada cosa, proyectamos nuestra responsabilidad con respecto a nuestra vida, la proyectamos en el cielo, y entonces todo lo bueno pasa porque un planeta hace no sé qué y todo lo malo pasa porque otro planeta hace no sé cuánto. El asunto es que todos son culpables menos yo. En mi vida yo no tengo poder alguno, todo es lo que dicen y no dicen los planetas, ¿no? Entonces, entender la astrología como una disciplina simbólica que nos relata una configuración personal es absolutamente importante y le da vida a la astrología y nos devuelve a nosotros nuestro compromiso y nuestra responsabilidad, nada más ni nada menos que con nosotros mismos. Fíjate, Lucas, que lo primero que me viene a mí, y no por casualidad, es la obsesión que tenemos por encontrar nuestra visión, la obsesión que tenemos por una determinada pareja, a pesar de que este término, la obsesión de si nuestra mamá se enamoró. Yo lo veo como Ursula. La obsesión, en La general. obsesión. Sí. Acabar con la obsesión, no importa por qué cosa, pero vivimos obsesionados con algo. Es más, parece ser que ya no sabemos vivir sin estar obsesionados con algo. Si tú no estás obsesionado con algo, Claro. tu vida se morirá. Claro. Dijiste una cosa que me parece muy interesante. Hablaste de el propósito de la vida, ¿no? Muchas personas se acercan a la astrología un poco con esta pregunta debajo del brazo, ¿no? Se escucha mucho en la consulta, ¿cuál es el propósito de mi vida? ¿No? Entonces, mi carta natal dice cuál es el propósito de mi vida, ¿no? Entonces, son personas que están muy interesadas en saber cuál es el propósito de su vida, ¿no? Eso siempre es muy, muy interesante, ¿no? Es decir, es como si necesitáramos que alguien externo a nosotros nos lo dijera, ¿no? Lo simboliza, ¿no? Sí, o por lo menos que me lo diga. Ahora bien, es muy interesante lo que sucede cuando conocemos el propósito. Conocer el propósito de nuestra vida no significa necesariamente salir corriendo a cumplirlo, porque a lo mejor el propósito de mi vida a mí no me gusta y quisiera otras cosas, ¿no? Entonces, saber cuál es el propósito no significa que lo aceptemos. Muchas veces hacemos muchas cosas para no seguir el propósito de nuestra vida, por muchas razones. Entonces, no es tanto la cuestión de la información, es lo que yo puedo hacer con la información que me dan, ¿no? Entonces, claro que en la vida no hay un solo propósito, ¿no? Tenemos que realizar muchas cosas, muchas partes de nosotros. Y a cada edad, por supuesto, las motivaciones y aquellas cosas que deberemos realizar serán diferentes, ¿verdad? No le puedo pedir a mi hijo de 15 años que se sienta realizado haciendo las mismas cosas que hace su padre, ¿no? Y tampoco no será así para siempre. Cuando tenga 50 años, seguramente él cambiará de actividades que lo hagan sentir realizado. Por lo tanto, la realización es intransferible y es en cada momento. Por lo tanto, es una función de la conciencia que vamos desarrollando en cada momento de nuestra vida, ¿no? Entonces, pero es muy interesante ver esto, ¿no? A veces estamos muy interesados por encontrar la información, pero una vez que tenemos la información no hacemos nada con ella, ¿no? Fundamentalmente cuando eso sucede es porque no nos hacemos responsables de algo, ¿no? Entonces, la culpa la tiene tal planeta de mi carta natal o tal configuración de mi carta natal, ¿no? Vale. Esa no es manera, no podemos cambiar, ¿no? Insisto, la astrología simboliza algo que está dentro nuestro, por lo tanto, no es que no es asunto nuestro, de hecho sí es asunto nuestro, de hecho, del único ser que es asunto es de nosotros. Entonces, antiguamente este punto de vista de causa y efecto generaba, en la astrología tenemos un gran depósito de la culpa, ¿no? Cualquier cosa tiene la responsabilidad acerca de cómo anda mi vida, menos yo. Bueno, esa forma de utilizar la astrología ya ha quedado en el olvido y tenemos esta nueva manera que es el entendimiento de la astrología como nada más ni nada menos que un conjunto de símbolos
que nos ayudan a mapear, a tener un mapa mucho más claro de quiénes somos y de cuáles son las pasiones que nos agitan. Un mapa de ruta. Exactamente, un mapa de ruta. Exactamente. Es muy interesante, la palabra mito, los astrólogos utilizamos muchísima mitología, hablamos de mitos para poder expresar los temas centrales de los arquetipos. La palabra mito, la primera acepción de la palabra significa historia inventada, historia que no es real, historia falsa. Entonces decimos, eso es un mito, ¿verdad? Pero un significado más antiguo de la palabra mito significa plano, mapa. Entonces, un mito es un mapa mediante el cual determinadas energías se desarrollarán de una determinada manera. Por lo tanto, ese mapa podemos utilizarlo para orientarnos dentro del laberinto de nosotros mismos. Y podemos cambiar la dirección. ¿O no? Bueno, ahí está el tema. Es una antigua discusión esta, ¿no? Acerca de si podemos cambiar el destino, si no lo podemos cambiar. El destino puede ser cambiado, claro que sí. Es tan fácil o tan difícil como cambiarse a uno mismo. Por ejemplo, si yo soy alcohólico, ¿está en mi destino morir de cirrosis? ¿Puedo cambiar ese destino? Sí, dejando de beber. ¿No? Entonces, es tan fácil o tan difícil como cambiarse a uno mismo, como transformar cosas de adentro de uno. Pero sí, podemos cambiar nuestro destino. Y el factor fundamental que lleva a una persona a poder modificar su destino es su autoconocimiento. El autoconocimiento y la sanación que uno puede conseguir a través de concientizar aspectos sombríos de uno mismo. Y entonces el destino cambia. Pero este cambio es una función del grado de conciencia de esta persona. Esto los que nos dedicamos al área terapéutica lo sabemos, ¿no? En la medida que una persona desarrolla más su conciencia, entonces le empiezan a pasar otras cosas en su vida. Esto lo sabemos claramente, ¿no? Incluso a veces hasta dicen, parece que mi pasado no ha pasado. Exactamente, he pegado un cambio tan grande, ¿no? Exactamente. Y también hemos visto lo contrario, ¿no? Cuando determinadas pautas en nuestra vida se repiten una y otra vez sin parar, ¿no? Que nos da la sensación de que estamos atrapados en una pauta y no podemos escapar de ahí, ¿no? Bueno, y hay algo en nosotros que no termina de crecer, que no termina de sanarse, ¿no? Entonces, todo eso es la conciencia de una persona, la conciencia acerca de quién es y cuáles son sus temas, ¿no? Que son importantísimos. Bien, y ya he hablado de la conciencia del orden. Y una cosa que me parece muy interesante también es cuando muchas veces hablamos en los círculos de la nueva era, se habla mucho de la espiritualidad, ¿no? Y pareciera ser que espiritualidad, ¿no? Hay muchas definiciones de espiritualidad y cada uno tendrá la suya, ¿no? Y entonces también estamos obsesionados también en esta época con el desarrollo espiritual y demás, ¿no? Pero a veces tenemos una creencia un poco rara acerca del desarrollo espiritual. Pareciera ser que tenemos que creer en algún tipo de Dios, ¿no? Y, en concreto. Claro, y realmente esto es un poco raro, porque espiritualidad es la relación que una persona establece con su propio lado espiritual, con su propio espíritu. Con su propio espíritu, o sea, es una relación contigo mismo. Con el lado inmaterial de ti misma. Tú tienes una relación con tu cuerpo, ¿verdad? Claro que sí. Lo bañas, le das de comer, lo llevas a dormir, lo peinas, lo llevas al médico. Tienes una relación con tu cuerpo, esto es innegable. Y así como tenemos una relación con nuestra parte material, también tenemos una relación con la parte nuestra que no es material. Esa relación con lo interno, no material, a eso le podemos llamar espiritualidad. Entonces no tenemos que ir tan rápido a buscar el espíritu del Dios de turno. Lo que tenemos que hacer es desarrollar nuestra relación con nuestro lado espiritual, con los valores espirituales que viven en cada uno de nosotros, ¿no? Bueno,
tarea no sencilla y no corta, ¿no? Pero terminamos antes si empezamos a buscar en los lugares correctos, ¿no? Entonces, desarrollar la espiritualidad no es salir corriendo a meterse en el templo de turno, no solo es eso, sino es establecer una conexión con lo que pervive adentro nuestro. Y para esto, echar la mirada hacia adentro es absolutamente imprescindible, ¿no? Y echar la mirada a través de un sistema simbólico, insisto en esto. ¿Por qué? Y porque a veces uno, por más que tenga muchas ganas de mirar, algunos medios no se dejan ver, no se muestran. Algunas veces miramos cosas que no son traslúcidas, que no se muestran rápidamente, ¿no? De la misma manera que el brazo, y por ese motivo inventamos los rayos X, porque el médico no puede ver a través de tu piel. Él no ve si tenés un hueso quebrado, necesita de los rayos X. Para mirarnos hacia adentro, a veces es difícil mirarnos con sinceridad y descubrir sinceramente lo que nos pasa, quiénes somos en realidad. Es un territorio oscuro que muchas veces nos confundimos, ¿no? Por eso necesitamos un sistema simbólico que nos ayude a mirar a donde no es fácil de ver, donde las cosas no se detectan fácilmente, ¿no? Me encanta, es súper certera. Bueno, es por eso que quería conversar acerca de esto, ¿no? De cuáles son el momento presente de la astrología, en qué estamos ahora, a qué nos dedicamos los astrólogos, cuáles son las perspectivas en cuanto al desarrollo profesional y laboral que puede tener una persona a través de la astrología y del enorme cúmulo de campos de aplicación del saber astrológico, que son muchísimos y gracias a Dios están en franco desarrollo. Esto es una pregunta personal, Lucas, para que una persona esté formada debidamente y pueda aplicarlo con seriedad, con honestidad y con efectividad en consulta, ¿cuánto tiempo necesita? ¿La formación? Sí. Bueno, esa es una pregunta particular. Sí, por eso lo sé. Todo depende de cuánto tiempo se dedique, ¿no? Es decir, yo cuando estudié, originalmente dedicaba 5 días por semana, 8 horas por día. Entonces, por eso, si estudias más cantidad de tiempo, evidentemente acortas los tiempos, ¿no? Pero no solo es meter información a tu cabeza, sino también es que eso baje a ti, ¿no? El desarrollo de esa conciencia. Por lo tanto, hay que dar tiempo a que los procesos de transformación de la persona se produzcan, ¿no? Y empezar por uno mismo. Empezar. Por tu carta astral. No hay otra opción. Qué bien. No se puede. Por lo tanto, el estudio astrológico lo que hace es esto, ¿no? Todo el tiempo, hoy estudiamos un tema e inmediatamente la propuesta es, y ahora todo el mundo saquen sus cartas natales, a ver cómo está ese tema en mi carta, ¿no? Entonces, una referencia permanente al desarrollo de mi propia conciencia acerca de quién soy, ¿no? Así que es muy interesante realmente. Muy bien, muy bien. Bueno, si no tienen ninguna otra cuestión,